Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común, como siempre llevándoles temas de interés nacional e internacional. Qué bien que estamos aquí, gracias a los técnicos que hacen posible esta conexión con ustedes. Indudablemente que si no fuera por ellos, nada podría ocurrir en este caso. Señores, en el día de hoy, nosotros nos vamos a atrever a tomar un tema buscando la profundidad del mismo, que creo que no muchos comunicadores, periodistas, tratan el tema desde la óptica que nosotros lo vamos a hacer. Y a algunos por complicidad, otros por miedo, otros por ignorancia, en fin. Pero ojalá que hayan muchos que puedan entender alguna parte de lo que vamos a plantear sobre el tema. Y quiero decirlo con toda sinceridad. El tema de los enjuiciamientos por corrupción en nuestro país, lamentablemente, atención, lamentablemente, a pesar de que esencialmente conlleva una responsabilidad asumida, carece al mismo tiempo de la credibilidad necesaria para justificar lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en los juicios que tienen que ver con asuntos de la corrupción administrativa. Y rápidamente voy a decir lo siguiente. En la era de Trujillo, sumariamente, los que incurrían en actos de corrupción iban a parar en la cárcel, a la cárcel, incluyendo gente del entorno de Trujillo. Con esto no se quiere decir que Trujillo no era corrupto, pero nadie se atrevía a hacer un acto de corrupción y lograr la impunidad si no era autorizado por el jefe. Es decir, que había una corrupción totalmente controlada por Trujillo, que hacía papel de juez y parte. No iba a un tribunal un corrupto, era una orden sumaria que lo llevaba a la cárcel, al síndico, al regidor. Bueno, el regidor era una persona honorífica, pero mucha gente de todo nivel fue a la cárcel enviado por Trujillo por asuntos de dolo contra el Estado. Luego, esa figura desapareció y vino el funesto Joaquín Balaguer, que certificó la corrupción, le dio una fe de bautismo diciendo que la corrupción paraba en la puerta de su despacho. De esa manera, Balaguer certifica la corrupción, incluso diciendo en un discurso de que a los empleados públicos no ameritaba aumentarle su salario porque ellos tenían la opción a la mordida, una expresión consona con una modalidad corrupta
que se ejercía con ese nombre en México. Que me excusen los balagueristas, que me excusen, pero Balaguer dio una fe de bautismo a los actos dolosos dentro del propio Estado, con una opción de que se debe reconocer que el propio Balaguer había una medida, o sea, en el régimen de Balaguer había una medida, y esa medida oscilaba en la tolerancia del lobismo y otras cosas más. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Que eso continuó modificándose y aumentando paulatinamente hasta otros niveles. Y por rencilla de carácter político y económico, aquí se metió a un expresidente a la cárcel, que fue una cárcel, si no diría injusto, totalmente no tenía la razón para el ensañamiento contra Salvador Jorge Blanco, que fue un presidente enjuiciado y condenado a 20 años por gestiones, indudablemente, de un sector y un equipo que por rencilla de carácter profesional y personal condujeron al patíbulo a Salvador Jorge Blanco. Digo al patíbulo porque fue el escenario de su muerte política. Ahora bien, después de analizar todos los gobiernos que hemos tenido sin excepción, han tenido una notoria acción de corrupción, manejo en todos los órdenes. Un ejemplo habría que buscar, y lo pueden buscar lo que quieran los investigadores, que en los 7 meses de Juan Bosch, él mismo destituyó a uno de sus ministros por un acto de corrupción de $25,000. Claro, $25,000 en aquella época no se trataba de poco dinero, como ni siquiera hoy es poco dinero. Y el profesor Juan Bosch, ejerciendo como presidente de la República, lo destituyó al frente de la situación en que habíamos planteado. Hoy hay una serie de detalles importantes que hay que ver. Esos detalles implican a una serie de gente en actos dolosos. Y yo quiero enfatizar un caso por conocerlo, el caso de Santiago Moquete, en el cual indudablemente yo personalmente podría haberlo hecho, porque las gestiones de cobro aquí eran una subasta pública. Todo el mundo sabía que habían pagos, que se hacían pagos por gestiones de porcentaje que llegaban en alguna ocasión hasta el 60%. El 60% para quien gestionaba y el 40% para quien tenía la deuda por cobrar. Señores, pero
¿A quién se le ocurre pensar que por yo hacer una gestión de cobro, pura y simplemente como gestión, porque voy donde Marlon, que es el pagador, salvo las implicaciones que puedan tener, lo que se habla de falsificación y todo, pero no constituye ningún delito en ese sentido? Y quiero decirlo, yo porque no pude llegar a los pagadores, pero tuve el momento de la documentación de diversas deudas del Estado de años. Entonces, hoy se enjuiciaría a alguna de la gente por gestionar pagos de deuda que existían muertas y que todavía las hay desde muchísimos años. Y eso es una injusticia. Y es una injusticia, refiero, cuando eso, para cobrar eso, no se incurran en otros delitos. Y vuelvo y repito, hoy, si yo supiera quién tiene una deuda y alguien me cobra la mitad, o sea, para pagarla, pues yo lo gestionaría sin ningún problema. Ahora, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado frente a todo esto es que en el caso de Santiago Moquete, que es un conocedor, todo el mundo sabe que es un conocedor sobre los temas de terreno en este país, y no me interesa buscar una defensa en ese orden, pero lo que me interesa sí es decir que para que haya una acción debió haber una participación, y el principal culpable de esa situación no está en prisión. La figura principal de eso es el Estado Dominicano, que ha mantenido durante todo el tiempo una práctica de no pagar los compromisos de alto nivel cuando se hacen expropiaciones y ese tipo de cosas. El Estado Dominicano, que es una figura que cae en los gobiernos de turno. Esa gente fue a los tribunales, en los tribunales le dieron sentencias favorables, y entonces aún así el Estado no paga. Y como el Estado no paga, tienen que vender la deuda. Y no es que alteran la deuda necesariamente en todos los casos. Es sencillamente que hay astretes que suman diariamente después de juzgado ante un tribunal. Y hay que ejecutarlo de alguna manera. Y termino mi comentario diciendo lo siguiente. Aquí hay un abuso cometido contra los militares constitucionalistas que tienen sentencia de pago por servicio ganado y derechos que el Estado no le paga. Y me refiero al Estado donde han pasado varios gobiernos, y en algún momento alguien va a gestionar ese pago y va a recibir por su gestión algún dinero. Y eso no constituye ningún delito. Repito, cuando para eso no se cometan otro tipo de delitos para tratar de justificar la acción. Por lo tanto, en el caso específico de Thiago Moquete, es muy probable que si no está centrado en otro delito que no sea el de gestionar pagos, porque Thiago es un conocedor de todo lo que le deben y quienes deben en este país, asunto de tierra. Nosotros queremos dejar ahí nuestro comentario, pero insistir en que el Estado Dominicano, que en esa materia se ha constituido de hace tiempo un Estado delincuente, porque no es solamente en este caso, sino desde mucho tiempo, que el Estado debe a ciudadanos dominicanos una cantidad de dinero dejada de pagar
y que hoy no tienen forma de cobrar, porque todos los gobiernos que han ido pasando han tenido la misma actuación en sentido general con el pago de la deuda interna de los ciudadanos que han sido expropiados de algunas propiedades y servicios. Por lo tanto, señores, el Estado Dominicano se ha constituido desde hace tiempo en una figura delincuencial. Y eso hay que ventilarlo también en los tribunales. Vamos a la pausa, señor director.